Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Nicole Clavo Jiménez y en esta oportunidad voy a narrar la obra titulada Mi planta de naranja lima. Bueno, esta es una novela llamada Mi planta de naranja lima, escrita por José Mauro de Vasconcelos. Es una obra brasileña muy conmovedora, ya que narra la infancia difícil de un niño llamado CC. Y a través de esta historia el autor nos muestra la ternura, la imaginación y también el dolor que pueden habitar en el corazón de un niño, y que únicamente esta obra no solamente puede ser para niños, sino también para personas ya grandes. Poco a poco vamos a ir narrando en esta historia la historia de CC, y que quien viene a ser el autor mismo, su historia que narra. Bueno, este empieza cuando CC, un niño muy inquieto, inteligente y travieso, vive con su familia en extrema pobreza. Aunque tiene un gran corazón, nadie lo parecía comprender, o las travesuras que él provocaba hacían que lo castigaran frecuentemente, que le dieran palizas, y así él poco a poco iba descubriendo el dolor, la incomprensión, no se sentía cómodo, y todo lo que él hacía, él percataba como que todo lo hacía mal. Eh, Esto conlleva también de que su papá estaba sin trabajo y su madre tenía que trabajar largas horas para poder tener un sustento en su familia. Aquí también interceden lo que son sus hermanos mayores, quien también intentan ellos sostener el hogar, ayudar en algo para que todos tuvieran un pan en la mesa. En ello aparece su hermana Gloria, quien le brinda mucho cariño. Ella se convierte en un apoyo muy importante para CC, a quien le decían el niño diablo o pícaro, porque supuestamente él era un niño que siempre hacía travesuras, que mentía, era un niño terrible, por así decirlo. No aceptaban su imaginación ni su creatividad. En esto, después de que se queden sin trabajo, eran épocas navideñas y CC sabía que no tenían, nadie tenía quien regalarle, pero aún así decide poner una botita para que supuestamente tenga su espíritu navideño ahí presente, sabiendo aún que al día siguiente no iba a encontrar nada en esa bota. Y sucedió esto. Al siguiente día, él, igual con ese entusiasmo, ese espíritu navideño fue, pero no encontró nada. Luego de esto, la familia se muda a una nueva casa, más humilde. Y ellos tenían como que una tradición de que cada miembro de la familia tenía que escoger o tener ellos mismos autoapropiarse de un árbol, de una planta. Todos corrieron rápidamente a elegir su árbol, su planta, pero CC se sentía como que perdido porque no le dejaron escoger. Y observó que hacia un costado había una planta de naranja lima, la cual la convierte poco a poco en su mejor amiga, en su confidente, simbolizando en él la imaginación, como que era ese amigo o esa persona a la que él quería siempre contarle sus cosas, y que no le iba a reprochar ni le iba a juzgar por nada. En esa planta él percibe todo el afecto que él quería recibir. Esa planta tenía como que una rama en forma de V, en la que él se sentaba y simulaba como que si era un caballito, y ahí jugaba. Se puede decir que él vivía entre la realidad y la fantasía. Su imaginación lo llevaba a inventar historias, a cantar, porque en un principio en la obra se sabía que él no sabía supuestamente leer ni escribir, al igual que los demás niños, pero él veía a los pajaritos cantar o algo, y después de un día a otro, él sentía que él podía cantar, pero para adentro, y comienza a hablar y a escribir. Comienza a hablar palabras que los demás niños no podían,
y pues él le preguntaban que quién le había enseñado y él decía que nadie le había enseñado, que él solamente aprendió de la nada. Por eso es que también lo llamaban pícaro o niño diablo, porque pensaban que era un mentiroso. Pero él vivía entre la realidad y la fantasía. Contaba muchas historias, le gustaba cantar y ayudar a su familia de forma ingenua, aunque muchas veces terminaba siempre metido en problemas. Él incluso quiere trabajar, pero no encontraba en dónde. Entonces, ahí es donde aparece Aribaldo. Con respecto a la planta, él le pone un nombre llamado Minguito. Y esta plantita de naranja lima suele ser a quien él le cuenta sus cosas, si es que le gritan, no le gritan, qué cosas suceden a su alrededor. Viene a ser su amigo, su amiga, su confidente, eh, qué es lo que sucede, qué es lo que sucede con esta plantita naranja lima, y se da cuenta que es chiquita, pero le dice: vas a crecer conmigo, yo te voy a cuidar, yo, yo te voy a poner mucho cuidado, la luz del sol, no te va a faltar nada. Entonces es ahí cuando Minguito supuestamente eh, decide inscribirlo en una escuela, le dice que se inscribe en una escuela. Entonces CC asiste a la escuela, pero con la edad de 6 años. Y también estaba muy emocionado por ir junto con su hermano mayor, quien es Totoka. Con él siempre iban a la escuela, él era un año mayor que CC. Y en la escuela CC conoce a su maestra y su maestra le cae muy bien, le encantaba estudiar, le encantaba escuchar la clase de la maestra, porque él era un niño súper curioso y la maestra estaba maravillada con él porque lo veía tan pequeñito, que sabía leer, escribir y que parecía para como que un chiquito muy bonito. Y entonces CC le comenta que él era el hijo más travieso y que los tenía hartos sus papás. Y la maestra le dice a CC que ella no pensaba eso de él, sino que él era muy lindo, un niño tan tierno y que a la vez despierta algo en ella que no podía encontrar en los demás niños. Entonces se da cuenta que las otras maestras no eran así, de que no era así con él. Entonces él comienza a observar mucho a las demás maestras y a los demás estudiantes, y es ahí donde él se da cuenta que los demás niños siempre le llevaban como que algún obsequio a sus maestras, flores o algo. Entonces él comienza a hacer lo mismo, pero él en realidad no es que le compraba flores porque obviamente no tenían, por lo mismo de que era pobre, pero empieza a robar en un jardín y diariamente le llevaba flores a la maestra. Y ella se quedaba muy emocionada, muy maravillada con este detalle, con este gesto de CC hacia ella. Hasta que en uno de esos días el dueño del jardín decide ir a hablar con la maestra y le dice que esas flores que ella adornaba su clase en un florero era porque CC les robaba y que no le parecía digno, no le parecía un acto bueno, y le comenta que debería expulsarlo de su clase. Es ahí donde la maestra interviene y le pide a CC que ya no le traiga más flores porque se pone muy triste y le dice que prefiere que su jarroncito esté vacío porque iba a imaginar que él le seguía regalando las flores más lindas del mundo. Luego de esto, él conoce a don Alberto, quien era un cantante que llegaba, bueno, en realidad los martes.
Él siempre venía de una ciudad, siempre había alguien que venía de una ciudad a ese lugar a cantar y pues a vender lo que eran letras de unas canciones. Donde eran unos folletitos que venían unas letras de canciones y eso a CC le llamaba mucho la atención. Entonces él decide preguntarle si es que podía trabajar para él, si le podía ayudar vendiendo los folletos, repartiendo mientras él cantaba. Pero este señor le dice, yo no tengo dinero para pagarte, así que no sabría en qué puedo ayudarte yo a ti. Y CC le dice, yo no necesito dinero, lo único que quiero es que usted me regale los folletitos para poder regalarle a mi hermanita. A mi hermana Gloria porque ella le encantaba mucho la música y como no tenían dinero no se podían comprar folletos. Entonces esta persona, el cantante, acepta que CC y él fueran trabajando ambos. Entonces, este señor le dice, no tienes que ir a la escuela o algo, o pintar como todos los niños, a estudiar. Y entonces en una de esas reuniones que pasa, él le empieza a enseñar a CC lo que eran las canciones, los tangos, y empiezan a cantar juntos. Es como ahí CC aprende a cantar e interpretar esos folletos, las letras. Y en una de esas ventas aparece una señora que este señor le dice que es un sinvergüenza porque lo estaba sobreexplotando, lo estaba haciendo trabajar a este niño, que cómo es posible que haga esto. Y resulta como que si fuese un malhechor, alguien peligroso, para que lo haga CC trabajar. Entonces, las aventuras de CC no se suelen hacer algo llamado porque él quería como que hacer un murciélago en los autos. ¿En qué consistía este juego? Bueno, el juego del murciélago era que se subían en la parte de atrás de los autos, obviamente, sin que los dueños sepan, no estén enterados, y poder remolcar el auto. Y en una práctica bastante normal, este lo hacía sobre todo cuando estaba rumbo a la escuela. Y en sí iba a la escuela con su hermano, pero como no tenían un punto de encuentro específico, entonces se encontraban de ahí, o sea, como que nos encontramos de ahí y de ahí nos íbamos juntos, se iban juntos. El auto del portugués, él es sin palabras, en pocas palabras era el auto más bello, el auto más bonito de ese mundo en el que él vivía. Aquí es donde se conoce a Manuel, un señor portugués a quien él le llama como que Portuga. Entonces, entre ellos dos surge una amistad muy especial porque Portuga se convierte como que en la figura paterna que se necesitaba y este le da cariño, le muestra el respeto que se debería tener hacia los demás. Entonces, eh, en una de esas, CC le canta, bueno, su papá escucha cantar a CC una canción, uno de los famosos tangos que el cantante le había enseñado. Pero él no sabía si es que la letra o las palabras que él decía si eran buenas o malas. Entonces, el papá al escuchar que él cantaba esa canción, lo llama hacia su lado y le dice, a ver, canta de nuevo. Y CC muy inocente y muy alegre porque pensó, le gustó a mi papá o siente alguna admiración por la canción, por lo que él cantaba. Entonces comienza a cantar. Y al iniciar esta canción, el papá le da una bofetada y le dice, a ver, canta de nuevo. Y CC seguía cantando, pero cada vez que él cantaba, su papá le daba una paliza tras paliza tras paliza hasta dejarlo casi inconsciente porque en realidad el autor en esta obra nos dice que pues el personaje, bueno, él se quedó casi inconsciente, como que estaba muy devastado de tantos golpes, tanto maltrato que él sufría de pequeño. Regresando a la relación que tenía entre CC y Portuga, pues bueno, crece lo que es mucho el afecto que no encontraba en casa. CC empieza a sentirse valioso y a gusto con él
y le confía el secreto de su planta a Portuga. Ambos se convierten en grandes amigos y la planta representaba como que el mundo interior de CC y Portuga venía a ser como que la figura paterna de él. Luego de esto ocurre una tragedia que marca su vida por completo de CC, porque Portuga muere atropellado por un tren. Entonces CC comienza a sentir el dolor, sufre profundamente al perder a la única persona que él sentía que lo amaba y que lo reconocía tal como era, con sinceridad. Este cae en una tristeza muy profunda y deja de hablar. Su familia llegó a comprender su dolor, aunque este se recupera, deja atrás su inocencia y ya no veía ese mundo de colores, ese mundo divertido, ese mundo con imaginación que él tenía en un principio, sino que ya comienza a ver la vida con más madurez porque esta tragedia que pasó con Portuga es digamos como que la muerte de su padre que le marcó la vida por completo. Entonces él comienza a aceptar la pérdida y a conservar los recuerdos que esta persona querida le había dejado a él. Y su planta de naranja lima queda como un símbolo de su infancia, un símbolo de su madurez, de su crecimiento emocional, cómo es que él va a ir superando estas cosas poco a poco, porque si bien es cierto, cuando él era pequeño, él siempre dijo que quería ser como que un escritor y llevar un moño, un lazo acá en su camisa que lo representara y quería ser muy admirado, pues, ¿no? Entonces, luego de que ya era hora de que él ya veía toda la realidad diferente, decide llevar su máximo luto hasta un tiempo ya muy alargado. Luego de esto pasa el tiempo y Gloria, quien era su hermana que también le daba mucho afecto a él, siempre se preocupaba, llega con una flor blanca en la mano y le dice: mira, es la primera flor de tu árbol, de tu planta de naranja lima. Y él agarra la flor y se entristece y se pone a llorar porque lo entiende como una despedida de Minguito, de su plantita. Y es lo que va a suceder porque luego ellos se llegan a mudar y él no iba a poder despedirse de su planta cuando la cortaran. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque su papá consiguió un trabajo finalmente y le dice que pues van a hacer una nueva vida y que le promete que en Navidad van a empezar a tener regalos, tanto él como sus hermanos, que ya no tenían que trabajar ni preocuparse por esas cosas, ¿no? Sino que ellos tenían que estudiar para que puedan ser alguien en la vida. Así este libro, bueno, nos deja una gran reflexión en cuanto a lo que es los sentimientos, tanto desde pequeños hasta grandes, porque nos enseña el significado de ser humanos, uno mismo, de cómo es que ver la realidad de la pobreza y el sufrimiento de muchas personas y cómo es que esto puede florecer con mucha ternura, con mucha esperanza y sobre todo cómo influye la amistad en esto también, porque uno puede estar devastado quizás y no solamente quedarse ahogado en esa pena, sino que eso sirva como que experiencia para poder sobrellevar y ser algo mejor en la vida. Gracias.